¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Bienvenidas a mi canal Cometa Crochet, donde aprenderán a hacer cosas bellas con la magia de sus manitas. Y miren, vamos a hacer a esta hermosísima muñeca Celia. Está hermosa, amigas. Espero que se animen a realizarla junto conmigo. Miren, el vestido quedó muy hermoso, luce increíble. Miren, tiene una bolsita que se le puede quitar y poner a la muñequita. La bolsita tiene un brochecito y así que las niñas van a poder guardar cosas allí. Miren, las escarolas del vestido le lucen muchísimo. Se ve bien bonita, amigas. Su pelito muy particular. Miren, qué bonitas le lucen las escarolas. Miren, aquí para mostrárselas a ustedes la hice en estos tonos. En el video lo voy a hacer en otros tonos diferentes. Ya ustedes decidirán si lo hacen en cualquiera de los tonos que yo les estoy presentando o en los colores que ustedes decidan. Está muy bien. Va a prevalecer el blanco. Ese sí lo voy a poner igual como en este vestidito, pero el rosa lo voy a cambiar por otro tono. En un momento les voy a decir qué color voy a ocupar más adelante. Pero miren qué bonita queda, amigas. De pies a cabeza queda muy, muy hermosa. Miren, el cabellito. Ustedes pueden hacer el que les estoy presentando ahorita, pero si deciden ponerle el cabello de la muñeca Angie, que está en el canal, o de la muñeca Reina, que también está en el canal, pueden hacerlo. Es el mismo cuerpo base, así es que cualquiera de los tres cabellos que ustedes decidan se le va a ver muy, muy bien a la muñequita. Vayan avanzando con el cuerpo base, se los voy a dejar aquí en una tarjetita y en la cajita de descripciones también les voy a dejar el link para el cuerpo base. Y si no, bueno, búsquenlo en los videos del canal, está como cuerpo base de 38 centímetros. Es el tamaño del que queda nuestra muñequita, de 38 centímetros. El cabello, amigas, sinceramente lo vi en un tutorial turco. Me gustó muchísimo, muchísimo y simplemente le hice ese cambio en el peinadito porque me gustó mucho así. Pero si ustedes deciden eso, miren, la bolsita se la podemos quitar como les decía. Si ustedes quieren recoger todo el cabello, lo único que tienen que hacer serían unas orejitas a la muñequita y listo, eso es todo. Pues bien, amigas, espero que me acompañen a realizarla, está bien bonita. Miren. Como siempre les pido de favor que se suscriban, no olviden suscribirse, me ayudan mucho suscribiéndose, dando like y claro que activen la campanita para que se les avise cuando comencemos con la realización de la bella Celia y cuando comencemos con otros tutoriales. Compartan el canal con todo el mundo para que todos aprendan a hacer cosas tan bellas como las que hacemos en este canal. Y mándenme todos sus comentarios. Saben que siempre estoy al pendiente de ellos. Siempre los respondo. Y también si quieren estar en un contacto más directo conmigo, vayan a formar parte de la comunidad de Cometa Crochet en Facebook. Allí podrán también enviarme mensajes. Pueden ustedes publicar las cosas que hacen. Y bueno, estoy tratando de darles tips y consejitos que puede ser que les sirvan de mucho. Muy bien, amigas, vamos a ver los materiales que vamos a necesitar para realizar a la bellísima muñeca Celia. Amigas, antes que nada quiero decirles, miren, aquí voy a dejar a la bella Celia que nos miren mientras vemos los materiales que vamos a necesitar. Quiero decirles que vamos a continuar con la colección de princesas, solo que quise hacer una pausa para hacer esta muñeca que la verdad la tenía en mente y moría por realizarla. Miren qué bonita quedó de pies a cabeza. Muy bien, vamos a dejarla aquí. Les voy a explicar los materiales que vamos a requerir. Miren. Este vestido, el que les mostré, está hecho en estos colores. En su totalidad la muñeca está hecha en marca Sinfonía. Sabemos que Sinfonía nos pide trabajar con crochet de 3 milímetros. Yo trabajo con crochet de 2.5. Sabemos que es recomendable trabajar con un crochet un poquito más pequeño para que el amigurumi quede cerradito. El vestido, la mayor parte del vestido lo realicé con este rosa tierno. La mayor parte es el color que predomina en el vestido y en la bolsita. También en este detalle de los zapatitos.
Muy bien, vamos a requerir también, repito, de la marca Sinfonía, este que es color rosa viejo. Con este hice este color que contrastante en las escarolas y los zapatitos. Miren los zapatitos, y el detalle de la bolsita también es con el color rosa viejo. Muy bien, el color blanco es para ese detalle que va a llevar en las escarolas, vean. Muy bien. Para eso vamos a requerir el color blanco. Muy bien, amigas. Para realizar el cabello van a necesitar este que es color café oscuro. Obviamente el cabello lo pueden hacer de el color que ustedes quieran. Yo lo hice de este. Les aclaro que se llevó bastante. Me llevé toda una madeja de 100 gramos y un poquitito más. Les comentaba que si quieren hacer el mismo cabello de Angie, va a quedar perfecto. Si quieren hacer el mismo cabello de la muñeca reina, las dos están aquí en el canal si las quieren buscar. De todas maneras, yo les dejo el link en la cajita de descripciones. Los dos cabellos le quedan muy bien para que ustedes hagan el cabello que más les guste, ya sea el de Reina, el de Angie o esta nueva propuesta. Miren, aquí está el crochet que vamos a utilizar, es el de 2.5. Muy bien, apenas si se nota, ¿verdad? Crochet de 2.5. Amigas, tijeras. ¿Qué más? Bueno, no, es que el relleno, para este momento ustedes tendrían ya que haber realizado el cuerpo base, así es que no, relleno no. Una disculpa con ustedes. Marcador de puntos, aguja lanera. Vamos a requerir algunos alfileres. Vamos a requerir también este tipo de broches. Lo puse en la bolsita, este tipo de broches, sinceramente no sé cómo se llaman, algo así creo que se llaman broches de presión. Miren, y esto se lo puse en la bolsita para que la bolsita pueda abrir y cerrar. Y a las niñas cuando jueguen con su muñequita pues pueden guardar algo aquí adentro, vean. Ahí está. Un brochecito como este. Y ¿qué más, amigas? Ah, miren, esta se llama cola de rata. Esta es la que le puse aquí en la cintura. Conseguí esta que tiene esta como hebrita de color plateado que me gustó muchísimo cómo resalta. Yo creo que si le van a poner moños de este tipo, unos 2 metros está bien para que no les haga falta. Muy bien, es muy barata, se llama cola de rata. Les quedaría bien también en blanco, en un tono rosa más fuerte. También se vería muy bonita. Yo se la puse, como les digo, aquí en la cintura y en los moños de la cabecita de sus coletitas. Amigas, ese cabello lo vi yo en un tutorial que está en turco. Miren, si lo quieren realizar así, está muy bien, se va a ver muy bonita. Va a ser una manera diferente de hacer cabello. Miren, vamos a necesitar unos botones. Este mide 11 milímetros. 11 milímetros, usé 5. 3 para la parte de atrás del vestidito y 1 para cada zapatito. Vean. 1 para cada zapatito. Entonces en total van a necesitar 5 botones. Si quieren poner botones un poco más pequeños, está bien. Solo llegado el momento haremos el ojal un poco más pequeño o más grande dependiendo de los ojales que ustedes, de los botones que hayan decidido utilizar. Me parece que es todo. Creo que no se me olvidó nada. A veces se me olvida, pero creo que no se me olvidó nada. Si algo se me olvidó, no se preocupen. En el transcurso del tutorial yo les voy a decir. Si acaso saben que una aguja delgadita para el momento de coser los botones, ya que nuestra aguja lanera pues tiene el ojo muy grande y no logra entrar. Así es que si acaso consigan una aguja para coser, para que podamos coser sin problema los botones. Miren, el vestido que voy a hacer en el tutorial va a ser diferente. El color predominante del vestido lo voy a poner en lila.
el color fuerte, como este rosa, lo voy a poner en este color morado. Mire, este es lila y este es morado intenso. Así lo voy a hacer y con color blanco como el otro vestidito. Igual, ya ven el tono blanco que tienen las escarolas, también ese tono lo va a llevar. Estos son los colores que voy a hacer. Obviamente ustedes elijan los tonos que ustedes decidan para su labor. De cualquier color se va a ver muy bonito. Yo elegí primordialmente el rosa porque a las niñas les encanta el color rosa. Muy bien, y esto es viendo entre mi gama de colores que tengo de hilazas, pues estos dos me gustaron mucho y siento que se va a ver muy bonito. Miren, les comentaba hace un momento que me llevé una madeja completa de 100 gramos y otro poquitito de otra madeja. Entonces el cabello sí lleva, es lo que más lleva de material. De todo lo demás me sobró. El rosa oscuro ocupé muy poco, el blanco muy poco, de todos me sobró. Pero de este café sí ocupé todo una madeja más otro poco. Obviamente, miren, si ustedes quieren que queden su peinadito con los cabellitos más largos, pues van a ocupar todavía más material. Así es que les pido que tomen en cuenta eso cuando ustedes compren sus materiales para que no se vayan a quedar a la mitad de la labor y tengan todo el material completo. Muy bien, pues vayan consiguiendo sus materiales que vamos a empezar muy pronto con la elaboración de la bella muñequita Celia. Cuídense mucho y nos vemos muy pronto.